Bueno, muy bien. Ya pasaron 18 minutos de las 9 de la mañana. No sé cómo sucedió que se pasaron 18 minutos en todo este rato. Hola, Fabito, ¿cómo estás? Bienvenido. Profesora Carolina Murici, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, Carolina. Compañero Víctor Timoneda, buenos días. ¿Cuánta seriedad? ¿Cómo le va? Sí, estoy tomando distancia. Hasta Está muy bien. Bueno, Fabito, bienvenido. Muchas gracias por lo del sábado pasado. Muchas gracias, como siempre, impecable junto a Johnny. Así que agradecerte mucho y bueno, como siempre, de fierro, Sí, este equipo que acompaña siempre. Después hablamos. Sí, después vamos a Después charlar porque hablamos. En ya casa lo tenemos. charlamos. En casa hablate. Cuando lleguemos a casa Cuando lleguemos charlamos, a porque casa ya lo charlamos. tenemos a nuestro entrevistado en línea, pero quería saludarte, Fabito, y darte la bienvenida en sintonía. Buenos días, chicos. Buenos días también al compañero Corcho y a Johnny, por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, lo tenemos en línea justamente a nuestro entrevistado, que es Patricio Huerga, subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe, coordinador general del proyecto Tiburones del Paraná. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Carito Murici te saluda. Buen sábado. ¿Cómo te va, Carito? ¿Qué grande, qué grande Charlie. ¿Y qué temazo Sí, pasaron? sí, viste que las canciones Oh, bueno, de Charlie, por ejemplo, pasa con un montón de artistas, pero por ejemplo a, con Charlie te sentís eh, identificado con algunas eh, canciones, ¿no? a mí me gusta Rezo por vos. El que Ah, dice dedicado temazo. a Luis Alberto Spinetta. Sí, 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 sí. Y Así hay que si en un, algún momento del día lo quieren... obvio, pero obvio que sí. Yo ya lo tenemos a Corcho acá que lo está buscando. Sí, y hay un tema que de hecho están cantando los dos juntos Sí, sí, sí. con Spinetta. Así que bueno. Bueno, saludarte, muchas gracias. Agradecerte primero por habernos No, por favor. atendido y por dedicarnos este ratito. Para nosotros es un placer poder conversar con vos. Hay muchos temas que queremos tocar, pero bueno, empiezo preguntándote algo más personal. ¿Qué significa para vos trabajar desde la inclusión en un mundo en el que, según el recorte de cada uno, ¿no? Pero sobresalen muchas veces lo individual, las injusticias, las desigualdades, y bueno, que existan personas que se dediquen a promover y a trabajar sobre esta cuestión, es algo que es realmente valorable y además necesario. ¿Cómo vivís esto desde lo profesional y desde lo personal? Bueno, viste que hay dos términos, integración e inclusión. Son los Sí. dos términos válidos, pero en que nosotros hacemos la diferencia Sí. conceptual. Uh-huh. Para nosotros, integración es el esfuerzo que hace la persona con discapacidad o la familia para que la sociedad lo acepte. Es como estar empujando a esa persona dentro de la sociedad. En cambio, inclusión es un concepto mucho más amplio, mucho más abarcativo, que nos involucra a todos, a los profesionales, a las familias, a la comunidad, al Estado, para que todos pensemos una sociedad precisamente para todos. Uh-huh. Cuando construiremos espacios, que sean espacios para todos, independientemente de la forma de funcionar que tiene esa persona. Entonces, bueno, trabajar para la inclusión ya es otra cosa. No trabajamos individualmente para la persona con discapacidad para que esa persona pueda insertarse en la sociedad. Es al revés, es la sociedad la que tiene que estar abierta, comprensiva, amable, precisamente para abarcarnos a todos. Sin lugar a dudas. Y eso es un cambio de actitud importante. Sí, totalmente. Y de mirada de todo, del mundo. Exactamente, ahí. ¿Cómo nacen los tiburones, Patricio? O sea, ¿cómo es la historia? En 1998. Por primera vez en la Argentina, personas con discapacidad podían nadar en el río. En aquella época eran personas solamente con discapacidad. Bueno, pero pudimos hacer un evento de nadar 1 kilómetro en el río Paraná, era la primera vez en la Argentina, ¿viste? Bueno, se produjo una repercusión muy grande. Un periodista del diario La Capital que vino a cubrir el evento, mandado por el diario, hace una gran nota, nos saca en tapa cuando La Capital era tabloide, ¿viste? No como ahora, claro. El formato que tiene, bueno. Y nos bautiza Tiburones, pero mira qué lindo. Sí. Nos bautiza Tiburones del Paraná en homenaje a un nadador santafesino, don Pedro Candiotti, que en 1939 logró una marca mundial insuperable hasta el momento, de nadar 100 horas sin parar, convirtiéndose en un récord mundial. Claro. 100 horas sin parar. Bueno, y a él lo llamaban el tiburón de El Quillá. El Quillá es como un brazo del río donde él entrenaba. Entonces lo llamaban el tiburón del Quillá. Y rescatando esa historia, nos llaman a nosotros Tiburones del Paraná. Impresionante. Mirá. Yo me acuerdo me acuerdo de un poeta que a mí me gusta mucho, Leopoldo Marechal, que tiene un verso que dice: mira que al recibir un nombre se recibe un destino. Y digo, nada mejor que esto. Totalmente. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer experiencias de nado todos los años, pero trabajando con las personas sin discapacidad también juntas. Sí, claro. Porque decía una mamá, nosotros no queremos un mundo aparte para ellos, queremos compartir este. Y así empiezan a nacer Tiburones, con la excusa de nadar, con la excusa de vencer barreras, pero también con la excusa de vencer prejuicios
en el tema de la convivencia. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos un complejo en Arroyo Seco donde trabajan juntas 230 personas con discapacidad y 230 sin discapacidad, desde bebés hasta adultos, con los mismos horarios, los mismos planes de trabajo, los mismos profesores. Y claro, es muy fuerte eso. Se ha hecho una convivencia muy fuerte. Creemos que eso es la inclusión, cuando vos creás espacios que son para todos y donde trabajan juntas, no hay separación, donde conviven y donde se divierten y donde aprenden y donde, bueno, terminan siendo tiburones porque terminan haciendo experiencias de nado en aguas abiertas, que es el gran desafío. Y bueno, acá estamos después de 20 años. Sí, muchísimo tiempo. Y esto que recién mencionabas es el Centro Cultural, ¿verdad, Patricio? Donde vos recién mencionabas. Claro, porque nosotros tenemos un complejo que se llama Complejo Integral Los Tiburones, donde tiene una pileta cubierta ya construida desde el 2007, la inauguramos. En el 2015 inauguramos un gimnasio inmenso, muy lindo, para otro tipo de actividades, para gimnasia rítmica, folclore, básquet, vóley, y ahora estamos construyendo un centro cultural. Claro, el centro cultural sería tengo entendido, la tercera etapa, por llamarlo de alguna manera, y última etapa de este complejo deportivo que se llama Los Tiburones. Ahí va, ahí está. Tal cual lo soñamos en el 2000, 2001, mirá la qué época para soñar un complejo. Y sí, la verdad que sí, pero a veces desde las crisis económicas, sociales, bueno, las crisis son crisis, digamos, ¿no? Y generalmente empiezan a atravesar un montón de cuestiones y de ámbitos, y desde ahí es donde uno puede llegar a generar algo, ¿no? Y renacer desde ese momento, porque fíjate vos, decís, bueno, en 2001 pasó esto, fíjate qué loco, y bueno, en 2001 empezamos a soñar para crear esto, y después cuando nos reunimos así con los papás más antiguos, digamos, los que nacieron con toda esta idea, decíamos, bueno, che, qué capacidad de sostener el sueño. Claro, totalmente. Porque podíamos haber abandonado todo y decir, bueno, sí, mirá cómo está la situación, mirá si me lo vamos, ya está, lo que hicimos. Patricio, bueno, Los Tiburones presentan su libro, ¿no? Inclusión en discapacidad de la palabra a la acción, se llama. Sí. Claro, sí. Esto es fruto de un premio que nosotros recibimos en el 2018 en el Senado Nacional. Nos entregó la máxima distinción, que es la distinción Domingo Faustino Sarmiento, votada por unanimidad de todos los senadores de esa época. Bueno, fuimos allá, hicimos un lío bárbaro en el Senado. Nos entregaron el premio y nos dieron la posibilidad de editar este libro. Claro. Que se llama precisamente así, Inclusión en discapacidad, de la palabra a la acción. Es decir, porque el libro tiene un contenido de conceptos para decirnos, bueno, miren, nosotros pensamos esto en inclusión e hicimos esto, acá está, en 20 años de trayectoria. Y el libro tiene un montón de fotos, más de 100 fotos, que va relatando visualmente lo que vamos diciendo. Entonces es muy fuerte eso desde lo visual, porque te vas a encontrar bebés con y sin discapacidad jugando e interactuando en la pileta junto con su padre, te va a encontrar chicos, te va a encontrar adolescentes y adultos con y sin discapacidad todos juntos, bueno, divirtiéndose en diferentes acciones, nadando en el río, en folclore, en básquet, en vóley, en eventos sociales. Y bueno, y también tiene un capítulo que yo rescato mucho, que se llama Voces Múltiples, y que son toda la gente que nos ha acompañado, o instituciones que nos han acompañado a lo largo de esta historia. Entonces opinan o dan su testimonio a las familias con discapacidad, las familias sin discapacidad, Prefectura, Cruz Roja, los médicos que nos acompañaron, los profes. Es decir, forma un poliedro de muchas caras y que tienen distintas visiones de lo que fue o de lo que es Tiburones. Y eso es muy rico, porque en definitiva el proyecto Tiburón es un proyecto colectivo en donde todos ellos están involucrados. Y si faltaba algo de eso, es muy probable que no se hubiese hecho. Patricio, bueno, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y te consulto acerca de lo que vos venís hablando. A ver, me detuve en el documental Abrazos del Agua, donde comienza con una frase interesante para analizar, como nadar es acercarse a la eternidad. Y en base a esto también te pregunto cuál es esa primera reacción de los chicos y de los padres, por ejemplo, ante una primera inmersión, con todo lo que eso significa desde lo emocional, desde lo psicológico. Eso es una gran felicidad, resumiría de esa forma. Abrazos de Agua es una película documental, una media ficcionada, pero documental, que hizo Juan Mascardi sobre un evento que hicimos nosotros, que fue el cruce del río Uruguay, y unimos dos países, Argentina con Uruguay. Salimos de Colón y llegamos a Paysandú, con 140 nadadores. No, fue una cosa de loco, involucrando a los dos países, a las dos prefecturas, a las dos migraciones, a los dos, consulados, no sé, fue una cosa impresionante. Y bueno, Juan Mascardi, que fue el director, le puso ese título, Abrazos de Agua, ¿no? Y fue eso, mira, era un momento que estaban todos en el agua,
vos mirabas para un lado era Uruguay, mirabas para el lado era Argentina, y había 40 embarcaciones, 140 nadadores, todo como una gran fiesta que era el río Uruguay. Y era eso, ¿viste? Porque eran todos gritando, todos riéndose. No, fue una cosa maravillosa. Bueno, y cada evento tiene que ver con eso. Claro. Mirá, hoy es fácil. Con la felicidad del logro. Hoy es fácil googlear, buscar un término y demás, y enseguida te aparece cualquier definición acerca de cualquier palabra que uno busque más allá del diccionario, pero te lo consulto a vos, ¿qué significa el término de discapacidad para vos? Mira, nosotros siempre decimos discapacidad es la pérdida de una función. Vos, técnicamente esa definición, la pérdida de una función. Vos no tenés la función de, por ejemplo, ver o caminar. A esa definición técnica vos se la solucionan casi enseguida. Con un bastón, o con un perro guía, o con una silla de ruedas. Pero el problema, a esa definición le falta lo social, porque el problema es cuando esa persona sale afuera, en silla de ruedas, ponerle, y no puede transitar por ninguna vereda porque está toda rota, desnivelada, no puede ir por la calle porque la pisa el auto. Y se encuentra con un montón de barreras, muchas veces arquitectónicas y muchas veces de prejuicios sociales, que le impiden la participación plena en la sociedad. Entonces a esa definición hay que agregarle lo social. Entonces tiene mucho que ver, esto que decíamos al principio de la inclusión, cuánto tiene que ver la sociedad, que muchas veces te discapacita. Claro. Te discapacita. Claro, inclusive me detengo ahí, inclusive hasta tomándolo como un insulto, una cosa pero tremenda. Totalmente. Bueno, nosotros usamos en el lenguaje cotidiano, usamos palabras siempre denigrantes en una discusión, sea de fútbol, de política. Bueno, es fácil verlo en los Twitter, en las contestaciones que se hacen así. Cuando es de uso casi cotidiano, palabras que denigran o que son usadas para denigrar y que tienen que ver con la discapacidad. Como por ejemplo cuando uno le dice, pero callate, bobo, opa, o callate, Rayman, dedicada, ¿viste?, a esa película del actor con autismo. Pero siempre denigrando, ¿viste? Es muy difícil eso si uno mira la historia y se encuentran con personajes históricos que han tenido discapacidad y que fueron brillantes. Bueno, le puede decir discapacitado a Beethoven, que hacía música, que atravesaron los siglos y era sordo. Ponete vos a hacer música sin escuchar, a ver qué te sale. Y así un montón de... Mirá Homero, el creador de la Ilíada y la Odisea, que era ciego. El máximo exponente de la poesía occidental, donde nació todo a partir de ahí, de Occidente por lo menos, era ciego. Bueno, mirá nuestro Borges, o mirá Fontana Rosa, que tuvo una discapacidad, digamos, adquirida. Como el tipo... Vos le podés decir discapacitado a Fontana Rosa. Patricio, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por supuesto que el trabajo que vos venís realizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un trabajo que tiende a esto. A mí me parece importante esta distinción entre la integración y la inclusión, ¿no? Y creo que hay muchas cuestiones que incluso dentro de la prensa y la comunicación se desconocen, casi en términos, podríamos decir, hasta de diccionarios, ¿no? Pero hay una parte de la discapacidad que no se puede definir desde el diccionario y bueno, y me parece que en ese sentido también está bueno esto de integración e inclusión. Vamos a la función, si te parece, a tu función concreta hoy en día y cómo todo esto que vos planteás, cómo el trabajo con la sociedad, cómo el trabajo para tratar de desmitificar algunas cuestiones de la discapacidad se pueden plantear desde la función pública, Patricio. Bueno, lo primero que estamos haciendo, no te digo que algo de docencia, pero lo primero que estamos diciéndole a todo el mundo es decir, miren, ¿saben qué? No existen los discapacitados, existen las personas con discapacidad. Si logramos ese cambio chiquitito, que parece chiquito, ¿no? del nombre, de nombrar y decir personas con discapacidad, nos vamos a dar cuenta que primero son personas, y eso ya es lo más importante. Si entendimos eso, casi entendimos todo. Bueno, y a partir de ahí uno hace la función con las herramientas que tiene. A nosotros nos preocupó mucho el tema COVID. Uh-huh. Y era algo nuevo, que lo único que lo podíamos de alguna manera resolver o por lo menos compartir era dialogando. Yo rescato mucho eso. Hemos estado permanentemente en contacto con instituciones, primero para tratar de atajarlo. Después para lo que hicimos, que fue un plan de vacunación para personas con discapacidad que fue único en el país. La provincia de Santa Fe tuvo un plan exclusivamente para personas con discapacidad, uh-huh, que fue muy, digamos, uno decía, bueno, exitoso, dentro de lo que fue la pandemia. Uh-huh. Hoy llevamos el 94% de personas con discapacidad inscritas, vacunadas con primera dosis, el 70 y pico % con la segunda dosis, incluidos los menores, gracias a ese programa. Gracias a que se entendió que la discapacidad tenía que ser una prioridad. Y bueno, yo no me voy a enorgullecer de eso, ¿no? En el medio de la tragedia, pero
eso, conservar el poco trabajo que tienen las personas con discapacidad, por ejemplo, a través de los talleres protegidos de producción, tratar de que ninguno cierre, con lo que significó, ¿viste? Sobre todo durante el 2020, el parate total. Bueno, eso fue una forma de mirar, ¿viste? Decir, bueno, mira, las pocas personas que están trabajando en talleres protegidos, vamos a cuidarlos, vamos a cuidar el taller para que siga funcionando, y hoy ya están todos funcionando sin la necesidad. Si bien nosotros seguimos apoyando económicamente, vemos que se están recuperando. Y ese es un desafío, el tema del trabajo, menos pensiones y más trabajo. Uno, por supuesto, en la necesidad, ¿qué hace? Recurre a la pensión. Seguro. Porque es dificilísimo que conseguir trabajo, por la cantidad de prejuicios también. Porque siempre el empresario dice, bueno, pero si tengo que tomar personas con discapacidad, tengo que adaptar parte de la fábrica. Bueno, estamos trabajando también en eso, a ver cómo ayudamos a la fábrica que con las adaptaciones que necesitan a nivel arquitectónico o a nivel de software para trabajar en una compu, cómo nosotros del Estado podemos ayudar para que ellos puedan tomar personas con discapacidad, beneficios que pueden llegar a tener impositivos, ¿no? ¿Y esto en lo concreto se está dando, Patricio? Digo, porque además hay Sí. algunas normativas que deben cumplirse, ¿no? Que establece también la ley en cuanto a un cupo destinado a personas Vos con decís el cupo discapacidad. laboral. Mira, el cupo es el cupo laboral del 4%, que en realidad lo tendrían que cumplir los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Y eso se cumple? El cupo laboral del 4%, es una ley de 1974. No se cumple ni ahí, en ningún estamento del Estado. Porque, digo, ni en ningún nivel del Estado. Me parece también importante. Nacional ni en el municipal. Me parece importante también esto, digo, como ejemplo de gestión, ¿no? Porque Sí, uno, claro. ¿cómo podría pedirle a un privado la posibilidad de que Claro, avance si el propio Estado no cumple? Vos tenés que darle, bueno, quizá la punta de lanza somos nosotros, la subsecretaría, porque en la subsecretaría tenemos que llevar el 25% de los trabajadores con discapacidad. Entonces, por ahí encaramos nosotros el tema, porque si el empresario nos llega a decir, pero ustedes no cumplen, decir, mira, la subsecretaría cumple, tiene el 25%. Pero no, es cierto, el Estado no. Y viste, es un esfuerzo permanente, porque decir, bueno, acuérdense de que cuando ingresa persona al Estado hay un cupo del 4%. Acuérdense que cuando se hacen viviendas hay un cupo para viviendas, para familias de personas con discapacidad o para personas con discapacidad. Patricio, Bonadeo ha tenido algunas definiciones que han sido un poco fuertes y que eso ha despertado también algunas críticas de parte de sectores organizados. La verdad que me llamó la atención, porque uno lo quería Bonadeo, en el sentido de decir, mira cuánto que sabe de deporte, cuánto te aporta, ¿viste? De información. No sé por qué salió para ese lado. ¿Y ustedes como subsecretaría van a tomar, van a salir con algún comunicado o algo, o van a tomar una posición en relación a esto? Lo que estamos insistiendo, al margen de la polémica, lo que estamos insistiendo es que los Juegos Olímpicos tienen que ser para todos, pero en el mismo periodo. No tiene que haber Juego Olímpico y después Juego Paralímpico en el mismo lugar, porque todos son deportistas. El Juego Olímpico tiene que ser, se tiene que dar en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y para personas con y sin discapacidad. No estoy diciendo que tiene que competir la persona con discapacidad contra la persona sin discapacidad, no. Pero, por ejemplo, cuando hay atletismo y se corren, no sé, los 100 llanos, los 400 llanos. Bueno, se corre primero, si quieren, los atletas sin discapacidad, y después termina la carrera y empieza los 400 llanos de los atletas con discapacidad. Y mientras tanto, el público estará mezclado y los atletas sin discapacidad estarán en la tribuna mirando, y si no al revés, los atletas con discapacidad estarán mirando esperando su turno, pero la Olimpiada tiene que ser una sola. Estamos empujando mucho por eso. Y bueno, nos parecía un logro muy importante, porque te imaginas que se hagan los Juegos Olímpicos y que entren desfilando todos, el equipo de, no sé, Argentina, o el equipo de Estados Unidos. Totalmente. Y entren todos los atletas con y sin discapacidad juntos, mezclados, porque esa es la delegación de deportes. Totalmente. Patricio, ¿querés recordarnos cuándo y dónde será la presentación del libro Inclusión en Discapacidad de la Palabra a la Acción? Lo presentamos en nuestro complejo Tiburones de Arroyo Seco el viernes 29 a las 6 de la tarde, y va a ser una linda fiesta de reencuentro. Me imagino, de a poquito. Sí, que tenemos que tener. Por supuesto, pero muy necesario también esa posibilidad del cara a cara, del contacto, por supuesto, como y se valora muchísimo, y hay que seguir haciéndolo con mucho cuidado para poder seguir sobre esta línea. La verdad que es un placer enorme poder conversar con vos, Patricio, la verdad que sí. De hecho, acá me estaban pidiendo desde la carrera de
educación física de, a ver, déjame que lo lea bien. No, desde Gualeguay, Entre Ríos. Se podrá conseguir ese libro para el profesorado de educación física, así que... no sé cómo le llego, el libro de distribución gratuita, porque lo financia el Senado Nacional. Sí, no, igualmente, sí, nos vamos a poner en contacto. Reservamos algunos, sí, como no, sí, precisamente la idea es esa. Sí, socializarlo y la verdad que... Claro, sí, miren, nosotros tenemos esta experiencia, acá está. Sí, por supuesto, nos vamos a poner en contacto. Que hay que repetirla, pero todo suma. Cada uno con su idiosincrasia, sí. Por supuesto. Patricio, te agradecemos muchísimo, ha sido un placer esta nota, y sabés que contás con este espacio, por supuesto, para cuando lo necesiten, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Éxitos entonces con la presentación del libro y con todo lo que están haciendo, y un fuerte abrazo desde aquí, desde En Sintonía con Vos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hablamos con Patricio Huerga, subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de Santa Fe, coordinador general del proyecto Tiburones del Paraná.